Está usted viendo un video más de la congregación Beit Meshovet, Casa de Restauración en Ciudad Juárez. Bienvenidos, Shalom. Muy buenos días, gracias a todos los que se tomen su tiempo para acompañarnos el día de hoy. Hoy estaremos abordando a dar una respuesta ante una inquietud de una de las personas que nos acompaña frecuentemente en nuestras transmisiones y que el día de ayer me estaba haciendo algunas preguntas sobre qué opinaba sobre algo que estaremos tratando. Así es que, pues igual a los que deseen acompañarnos, si tiene usted alguna pregunta que decir que tratemos, en lo que podamos servir, ¿verdad? No tenemos todas las respuestas, pero sí prometemos buscar, ayudar y ser de el conducto por el cual podamos aportarles a ustedes lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Así es que bienvenidos a los que nos acompañan el día de hoy. Déjenme mandar un saludo allá a los que se están agregando a esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Un saludo a la hermana Irene, un saludo a la hermana Sol, a la hermana Nancy, al hermano Domínguez, Cristian Trujillo. Gracias por estar una vez más entre nosotros. Angelo Newker, también gracias por acompañarnos. Buen día a todos ustedes. Bueno, déjenme explicarles de qué se trata este tiempo que he decidido responder a esta inquietud. Un hermano me compartía que miraba las noticias en torno a que el día de hoy, 27 de marzo, el líder principal de la Iglesia Romana, el Papa, iba a llevar una imagen de un Cristo milagroso con la intención de rezar y de generar la indulgencia plenaria a todos los rincones de la tierra, con el propósito de orar en unidad, con el fin de contener o detener lo que se le conoce hoy en día como la pandemia del COVID-19. Ante esta inquietud, pues algunos han pensado, quizá también lo propio en este sentido, si estas son las señales del fin del mundo, si esto está relacionado al antimesías y si lo que estamos viendo es parte del antimesías o el anticristo, como también algunos le conocen. En las escrituras nos pueden aclarar muchos conceptos, pero hay sin duda información que no tenemos. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. No se nos debe de olvidar que una de las mentiras que ha estado
orquestando por siglos la congregación antes citada, es que Pedro recibió las llaves del reino y que en Pedro se edificó a lo que han denominado la iglesia, y que la iglesia está fundamentada en Pedro, y de ahí viene la sucesión apostólica en torno al liderazgo papal, como siendo según el primer papa Pedro. Sin embargo, al judío que nosotros conocemos en la Biblia, al judío que nos dice las Escrituras, es totalmente distinto al que la organización antes citada argumenta. El Pedro que conocemos en las Escrituras, Shimon bar Jonás, es totalmente distinto, y no hay ningún escrito en torno a esta presunción de que ha recibido tal autoridad, o haya recibido tal autoridad Pedro. Con esto pues nos va a servir para dar respuesta a esta inquietud de uno de los hermanos. Número 1, miren lo que dice, por ejemplo, y es el texto que han mal entendido en este sentido por algunas versiones que tienen algunas imprecisiones. En el libro de Mateo 16, versículo 18, dice lo siguiente. Mateo 16, versículo 18, dice lo siguiente. Así es que, como es nuestra práctica, ya sabe que le invitamos, tome su Biblia, tome sus cuaderno de notas y desde luego plasme sus anotaciones, ¿verdad? Para que la repase con tiempo. Dice lo siguiente. Voy a leer la versión Reina Valera 60 primero y posteriormente cambiaremos a otra. Dice en el capítulo 16 del libro de Mateo, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, una comilla, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, punto y coma, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos han pensado, como cité, que este hombre llamado Shimon bar Jonás o Pedro es el primer papa donde Cristo edificó su iglesia. Esto no puede ser posible, porque de hecho la misma Escritura nos dice quién es la verdadera roca, quién es la principal piedra, quién es donde se edificó la congregación, de tal manera que no hay en las Escrituras un texto que secunde ese error de que Pedro sea la base de la iglesia y este tipo de argumentos. Por ejemplo, le voy a demostrar en forma rápida para que no abarquemos tanto tiempo, y dice, por ejemplo, las Escrituras en el libro o en la carta de Efesios 2:20 expresa lo siguiente. Así es que déjenme quitar esto que me está estorbando. Efesios 2:20, hay unos textos que estaré dando para que usted los tenga y vea a quién se refiere, en quién está fundamentado el pueblo del Señor. Y cita lo siguiente, Efesios 2:20. Edificados, y voy a leer la misma Reina Valera, que puede dar desde luego esta claridad para que vean que no usamos una versión en particular aquí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Permítanme un momento, aquí tengo una versión de la Biblia latinoamericana, que es en relación a la que usa y argumenta
la denominación antes citada de Roma, citan que esta es la única verdadera y todas las demás están manipuladas, como dicen las sectas. Las sectas o los engañadores siempre van a decir eso, ¿eh? Su Biblia es la única y todas las demás hay que tirarlas porque son del diablo, ¿verdad? Entonces imagínense. Y voy a leer la versión que he citado, latinoamericana, y dice lo siguiente: están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y los profetas, cuya piedra angular, la base donde están todos, es Cristo Jesús. Entonces, Pedro no puede ser la base principal, porque las mismas escrituras dicen que no es así. Y con ello quiere decir que todo lo que hagan, entonces, ¿por qué creerles, verdad? Esto nos va a llevar a responder a esa pregunta que decíamos. No solamente eso, Zacarías dice en el capítulo 3, versículo número 8 al 9, en torno a algo que iba a venir, alguien que iba a venir y que sería conocido como esa piedra principal con 7 ojos o 7 facetas, y que sería conocido como el retoño. Jamás Pedro ha sido conocido como el retoño. Jamás. Todo lo contrario. Es las mismas escrituras que nos dicen quienes. Zacarías capítulo 3 versículo número 8 al 9 dice: escucha pues ahora, Yehoshua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Yehoshua, o Yeshua, sobre esa única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Obviamente esto no puede ser aplicado a Pedro. Todas las escrituras están diciendo que son relacionadas a Yeshua, el retoño, el descendiente del rey David. Otro texto que quisiera aportarlo es en el mismo libro de Hechos 4:11, donde dice acerca, pues es Yeshua a quien se refieren las escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Lo mismo dice Pedro. Fíjese, el mismo escritor de la carta de Pedro, y que el mismo Pedro a que le atribuyen ser la roca donde puso el Mesías su iglesia, Pedro dice que no. Shimon bar Jonai dice lo contrario, dice que no, es el Mesías según la carta de primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 4 al 8. Si usted lee ese texto, usted se va a dar cuenta que el mismo Pedro está citando que en donde ha sido edificado el pueblo de Dios, no puede ser Pedro. Todo lo contrario, dice en el versículo que cité, primera de Pedro 2, 4 en adelante: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua Mesías. Por lo cual contiene la escritura lo siguiente: aquí pongo en Sion. Y vuelvo a recalcar, pongo aquí en Sion, porque ahorita voy a responder a lo que me preguntaba un hermano en torno a que el Papa va a poner allá en Roma, en la plaza, un ídolo, y que no tiene nada que ver con lo que dice las escrituras del antimesías. He aquí pongo en Sion la escritura, la principal, piedra del ángulo. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y nunca está diciendo Pedro que sea él. Está hablando en tercera persona. Para nosotros, pues, los que creéis, él es. Él es, no dice yo soy. Él es precioso. Pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Como usted se fija, todos los textos están relacionados a el Mesías, jamás están relacionados a nadie más que no sea el Mesías. También decía que el hermano que me hizo la pregunta hacía esta referencia de que si se estaba cumpliendo lo que dice Mateo 24, de que este hombre líder de tal denominación va a poner una figura milagrosa, el Jesús milagroso que hizo milagros en otras épocas, en pestes, y que bajo la oración y este ejercicio de la indulgencia plenaria otorgada a todos los contagiados de COVID-19 y todos los que interactúan, médicos, cuidadores, los que oran por ellos, iban a recibir esta beneficio de la indulgencia plenaria, que no es otra cosa que prácticamente borrarles cosas para poderse acercar a Dios con mejor eficacia. Luego lo explicaré en otra ocasión. Iban a orar para que sucediese un milagro y que con ello llevase a acercarse a esto de lo que dice Mateo 24. En Mateo 24:15 dice lo siguiente, un texto que me preguntaba el hermano, uno de los hermanos, si esto tenía que ver con lo que dice el texto. Mateo 24:15 dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Número 1. Roma no es el lugar santo. No hay en las Escrituras un lugar conocido como santo fuera de Israel, fuera de Jerusalén. No existe. Las Escrituras, siempre que se refieren al lugar santo, es donde estuvo el santuario de Dios, el templo de Dios. Siempre las Escrituras se refieren al lugar santo, la casa del Señor, el templo. No una sinagoga, no una iglesia, no otra ciudad fuera de Jerusalén. Siempre se refiere al Jerusalén y al santuario, al Bet Hamikdash, al santuario. De manera que lo que usted está leyendo en Mateo 24 no es compatible a lo que nos oímos en los medios, de que si este líder de esta comunidad religiosa está reuniendo las características del cumplimiento del Evangelio de Mateo capítulo 24, de que va a poner un ídolo en el lugar santo, porque Roma no es el lugar santo. Roma es un lugar es la antítesis, ¿verdad?, a como lo refiere la Biblia. Todo lo contrario de santo, ya usted sabrá a qué me refiero. Pero la Biblia no menciona a Roma como un lugar santo, todo lo contrario. Es una abominación, Babilonia, la confusión. Sin duda, tendrá mucho que ver en las cosas de los fines de los tiempos. Eso de que estén algunos argumentando de que pueda haber un milagro en torno a que esta imagen cobre vida, hable o dé señales. De hecho, a través de los siglos, Roma siempre ha usado todo lo que tiene que ver con ídolos, reliquias, santos, para cautivar y engañar a la gente. Pues está escrito que no te puedes hacer ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ni en las aguas.
Salmo 115 establece que los que creen en los ídolos son como ellos, están vacíos. Entonces, Roma y lo que está sucediendo en este sentido, pues no es otra cosa que una de sus errores más que hacen, ¿verdad? No solamente él. Allá anda otro predicador de apellido Maldonado que dijo no hace muchos meses que él, por la voz profética que tiene de ser el profeta de Dios, decretaba la muerte, la eliminación, la erradicación del virus del COVID-19 y que ya estaba eliminado. Ya estaba eliminado, según él. A los días suspendió sus servicios por el COVID-19 y restringió el saludo por el COVID-19, cuando que no había dicho que ya se había eliminado. Lo que sí podemos decir es que está abundando los falsos profetas. Los falsos profetas. Recordemos, pues, déjenme conducirnos en este sentido. Si algunos piensan que Roma está cumpliendo ahorita lo que es el antimesías, el anticristo, y se va a hacer la figura porque está sacando una figura en el lugar de Roma, y piensa usted que ese es el lugar santo, y que no, ese no puede ser posible, porque la Biblia siempre se refiere a el mismo Israel en la tierra de Jerusalén y en el santuario, cosa que en el presente no hay templo para nosotros judíos, no hay. Existe la mezquita de Omán, o el Domo de la Roca, que es de los islámicos, donde estaba el lugar santo, y donde allí mismo, según nuestra tradición, allí mismo fue llevado Isaac por su papá Abraham Avinu para ser sacrificado. Pero no existe un templo judío ahí. Algún día estará, y parece ser que no tardará mucho. Así que Mateo 24, déjeme retomarlo para que usted vea que dice muy especialmente en torno a esto que cité. Mateo 24, versículo 15 dice muy claro: llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel. Esto está en el capítulo 11 de Daniel 31. El objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lugar santo es Jerusalén, en el santuario. Ahora, vean que incluso Pablo escribió en torno a esto en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo número 2. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 3. No se dejen engañar. Permítanme. No se dejen engañar, versículo 3 de segunda de Tesalonicenses 2, por los que dicen, pues he aquí, no vendrá, hablando del Mesías, no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Es algo que todavía no vemos, el templo de Dios en Israel. Todo lo que la demás gente llame templo, santuario, fuera de Israel, no es el lugar santo. Pronto, y puede ser que se lleve en todo caso todo este movimiento que estamos viendo de anarquía, que estamos viendo de apostasía, que estamos viendo de rebelión en contra de la palabra de Dios, puede ser que detone
un caos, y este caos también lleve a que se busque un líder, y este líder, una de sus formas es que engañe a la gente con una falsa paz, y que posteriormente él mismo diga que va a construir un santuario y en Israel y en Jerusalén, y ahí entonces se empieza el escenario en torno a lo que dice el profeta Daniel capítulo 11, o lo que dice Mateo 24, lo que dice Tesalonicenses 2. No se nos debe de olvidar que de hecho lo que vemos en el capítulo de Daniel 11 ya tuvo una primera parte de su cumplimiento años antes del Mesías, allá en la época de un personaje que es muy conocido como Epífanes, un conocido individuo que invadió a las tierras de Israel, invadió el santuario, que está descrito esta parte de la historia, esta historia en el libro de los Macabeos, donde este individuo se sentó proclamándose Dios y puso ahí un ídolo para que fuera adorado y sacrificó cerdos, cumpliéndose lo que Daniel había dicho. Pero Yeshua estableció que va a suceder de nuevo, pero en el mismo lugar, no en Roma, no en Brasil, no en Italia. Espero que con esto haya dado respuesta a la pregunta, y si usted quiere que abordemos un tema en torno a otro asunto, hágamelo saber, ¿verdad? Por mientras, pues nos vemos hoy a las 6:30 de la tarde para tratar acerca del libro de Vayikra o Levítico. 6:30 de la tarde nos vemos con el favor del Señor. Así es que agradezco a los que nos acompañaron el día de hoy. Carolina Ábalos, déjenme ver cuántos más tenemos para poderlos expresar un saludo. Mándenos un saludo desde luego para apoyarlos, para saludarlos. Mi madre María Luisa Manríquez, una gran mujer, ¿verdad? Carmen Martel también, Irene, también gracias a todos los que nos están acompañando. Si nos permite el Señor, nos vemos, ¿verdad? Nos vemos hoy a las 6:30 de la tarde. No se lo pierda, hace un tema muy interesante acerca del libro de Vayikra o libro de Levítico. Así es que los invitamos. Gracias por acompañarnos, y esperemos, como cité, haya dado respuesta a esta inquietud de uno de los hermanos, ¿verdad? Se acercan tiempos, pero todavía faltan algunos elementos que ver. Pero por mientras nosotros mantengámonos firmes buscando del Señor. Shalom.